Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo le va a todos y todas? Bien. Buen día. ¡Qué cantidad de gente! Estoy Buen día. sorprendida. Buen día. Buen día. ¿Cómo andás, Cristian? ¿Bien? Bien, Pelu, ¿vos? Bien. ¿Qué tal la actividad en el INTA? ¿Están yendo? Algunos días, otros no. Depende de lo que haya que hacer. No es. Es así. Sí, va para largo. No, nosotros el segundo cuatrimestre estamos condenados a la virtualidad perpetua. Hola, Claudio. Buen día. ¿Cómo va? Bueno, ¿quieren que Esperemos. arranquemos? ¿Sí? Podemos esperar un ratito más, si se conecta alguien más, porque todavía están entrando. Ah, bueno. Bueno, ahora ahí. Bueno. Ahora sí, si querés, sí. Ahí se conectó uno más. Bueno, ¿cómo les va? Buen día a todos y todas. Bueno, vamos a organizarnos de la siguiente manera. Nosotros hemos estado mirando los seminarios, los manuscritos. Hemos hecho una serie de observaciones, pero entendemos que lo ideal sería arrancar con las presentaciones orales y luego de cada una de ellas eventualmente le haremos algún comentario respecto de esa presentación en particular, y hacia el final haríamos los comentarios correspondientes a lo que es la presentación del manuscrito, siempre con el objetivo de que ustedes tengan una oportunidad de aprendizaje, porque en distintos momentos de su carrera probablemente van a tener, de carrera profesional obviamente, van a tener que elaborar un informe o hacer un estudio, y hay una serie de formalidades que uno debe cumplir cuando elabora un manuscrito, y bueno, hemos tratado de rescatar algunas observaciones que entendemos les van a ser de mucha utilidad. Pero desde ya, en líneas generales, los trabajos estuvieron muy bien, y bueno, nada, después les vamos a hacer una devolución a cada grupo separadamente, para que debieran introducir las correcciones que les vamos a observar, que les vamos a dar, y estaría bueno entonces que nos vuelvan a mandar una versión final en la que hayan corregido todas estas pequeñas observaciones que les vamos a hacer, ¿sí? Así que bueno, Claudio, ¿vos tenés el listado a la mano de cómo íbamos a empezar? El primero sería el trabajo de residuos agroquímicos en granos.
Sí, nosotros. Bien, entonces les vamos a pedir que se muestren los involucrados. ¿Cómo les va? Buenas. Buenas. ¿Cómo va? Bárbaro, muy bien, muy bien. Bueno, imagino que se habrán organizado para ver cómo realizan la presentación. Así que bueno, somos todos oídos. Bueno, nosotros somos la Comisión 8. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, nosotros somos la Comisión 8 y el tema que nos toca tratar es los residuos de agroquímicos en granos. Para tener, vendría a ser dimensión de lo que es la problemática que traen aparejados los residuos agroquímicos en granos, es necesario primero conocer cuál es la demanda de alimentos, no solamente a nivel mundial, sino también en nuestro país, en la cual ha habido un gran aumento de lo que sería mundialmente en la última década debido al mayor ritmo de crecimiento de la población, principalmente debido a dos factores: crecimiento de los ingresos y cambios en las preferencias de los consumidores. Lo que sería el trigo, el maíz y la soja son los principales cultivos destinados mundialmente a satisfacer la demanda de alimentos, donde se tiene como referencia de grandes consumidores a lo que sería la Unión Europea en cuanto al trigo y a la soja, y a América del Norte en cuanto al maíz. Las perspectivas a futuro de lo que sería el consumo de alimentos a nivel mundial, se espera una mayor demanda de maíz y también un marcado aumento en lo que sería el trigo y en el cultivo de arroz. Se requiere un aumento en lo que va a ser la producción de alimentos, ya que según la Organización de las Naciones Unidas, se espera que para el año 2050 la población mundial sea de alrededor de 9.700 millones de habitantes, un 26% más de lo que sería en la actualidad. Bueno, en cuanto al consumo de alimentos en Argentina, podemos decir que también como en el mundo ha ido en aumento la superficie sembrada de cultivos extensivos, industriales, frutales y hortalizas, de 21 millones más o menos en la década del 70 a unas 35 millones en el 2011, lo que sería un incremento del 68% en la superficie sembrada. También ha ido en incremento la producción en toneladas, ya que pasó de 36 millones en la década del 70 a unos 104 millones en lo que sería la actualidad, dando como un aumento en porcentaje un 189%. Después, bueno, hay que conocer que los principales cereales y oleaginosas que se siembran en nuestro país son el trigo, el maíz y la soja, para entender por qué se hace tanto énfasis en análisis de residuos de los granos. Bueno, como el uso que se le da a cada uno de estos sería el trigo. De las 19 millones de toneladas que se producen, 6 millones son destinadas para consumo interno y se la utiliza para la elaboración de harinas, pastas, galletitas, tortas, etc. El maíz, que de las 34 millones de toneladas que se producen, 16 son destinadas para la producción interna, con una pequeña parte para la elaboración de galletitas de desayuno, bebidas alcohólicas y una gran producción, una gran proporción para el destino de biocombustibles, y lo que sería la soja para la elaboración de aceites comestibles, aceites de fritura, harinas, concentrados proteicos, etc. Bueno, y para introducirnos en el tema, nos hacemos esta pregunta. Y según la OMS, un fitosanitario es aquella sustancia o mezcla de sustancias que está destinada a prevenir o a destruir directamente la acción de malezas, insectos, hongos, roedores o cualquier otra forma de vida, tanto animal o vegetal, que genere peligre la salud pública o también la producción agropecuaria. Y estas pueden ser tanto de origen biológico o de síntesis química, y de acuerdo a la gente que estén, para lo que las estemos utilizando, lo podemos dividir en herbicidas, insecticidas, fungicidas, rodenticidas, etc. Bueno, ha habido un incremento significativo en el uso de fitosanitarios. Como podemos observar, en el siglo XX ha habido un gran aumento relacionado principalmente a lo que sería cambios en los modelos de producción, principalmente con la introducción de la siembra directa, la expansión de la frontera agrícola y con la aparición de cultivos genéticamente modificados, lo que nos permitió duplicar la producción de alimentos a nivel mundial. Como observamos en el gráfico, no sé si se ve el cursor,
Pero bueno, esto son distintas tecnologías adoptadas por los productores, por ejemplo, agricultura de precisión, silobolsas, y vemos cómo los organismos genéticamente modificados y el uso de pesticidas ha ido en aumento mucho más que el resto. Sin embargo, este aumento ha ido acompañado con investigación y desarrollo en aquellos herbicidas de banda verde. Como vemos, en el año 85 se usaban solamente un 1% y en la actualidad se usan más del 66%, los cuales son más específicos y menos tóxicos que aquellos de clase roja, que como vemos ha ido en disminución hasta un 5% en el año 2013 y hoy en día el porcentaje es aún menor. Bueno, y lo que observamos en el siguiente gráfico es la participación de los distintos fitosanitarios en el consumo interno nacional, y observamos que el glifosato es el herbicida más comercializado, abarcando un 65% del comercio, y que junto con otros herbicidas suman el 87% del comercio nacional de fitosanitarios. Luego, insecticidas con un 6%, fungicidas y coadyuvantes, ambos con un 3%, y en menor medida curasemillas con un 1%. Bueno, dentro de los principales cultivos que destacamos, sería la soja, el maíz y el trigo, el que mayor insume fitosanitarios para su ciclo de cultivo es la soja, ya que es un organismo genéticamente modificado y tiene la resistencia al glifosato. Y como el glifosato es de amplio espectro, o sea, controla totalmente a las malezas, hace un efecto total, permite su manejo mejor. Y si lo comparamos con los otros dos, con el maíz y el trigo, el uso es mucho menor, ya que en el maíz es del 10% y en el trigo es del 3%. Bueno, cuando decimos la palabra residuo de plaguicida, ¿de qué estamos hablando? Y lo que entendemos por residuo de plaguicidas es cualquier sustancia específica que se encuentre presentes en alimentos, productos agrícolas o alimentos para animales, como consecuencia del uso de un plaguicida. El término incluye derivados de los plaguicidas, como por ejemplo metabolitos, productos de reacción e impurezas, que son consideradas de importancia toxicológica. De esta manera, los residuos son uno de los efectos nocivos que más preocupan en la actualidad, ya que pueden ser de gran riesgo para la salud humana. Bueno, y a la hora de cuantificar estos residuos, hay ciertos factores que tenemos que tener en cuenta, y estos podrían enumerarse como el tiempo de carencia, que es la cantidad de tiempo en días, generalmente se expresa, que requerimos desde la última aplicación hasta la recolección del producto, la dosis que utilizamos para aplicar, el principio activo, el tiempo de vida residual medio, que es la cantidad de tiempo en días u horas que requiere el principio activo para disminuir a una concentración del 50% menos de la cantidad inicial, y la persistencia, que habla de la cantidad de tiempo necesaria para que el producto pierda al menos el 95% de su actividad bajo condiciones ambientales y de dosis que son comúnmente aplicadas. Y todos estos factores lo que nos van a permitir es establecer un límite máximo de residuos permitidos tanto para cada principio activo dentro de los productos que son comúnmente comercializados. Bueno, primero nos preguntamos por qué es necesario establecer límites. Eso es debido a que, como ha ido en incremento el uso de fitosanitarios y su toxicidad también, el gobierno, o sea, el Estado se ve en la obligación de hacer algún tipo de regulación en su empleo, y estas son lo que se utilizan como objetivo para la evaluación toxicológica, la eficacia con la que se utilizan, y los residuos que dejan en los granos, que es lo que nos interesa. Esto es importante porque una gran parte de lo que se produce en Argentina se exporta, y los requisitos para importar los granos de los países extranjeros son cada vez más estrictos. Por lo tanto, el gobierno debe estar al tanto de lo que sería la legislación internacional para ejercer las medidas en el uso de los agroquímicos acá en Argentina. Para esto se ha firmado un convenio internacional, que es el Convenio de Estocolmo, el cual lo definimos como un convenio para la protección de la salud humana y medioambiental de lo que serían los contaminantes orgánicos persistentes.
a un contaminante orgánico persistente se define como toda sustancia que es tóxica, ya que atenta contra la salud humana, es persistente, ya que se acumula, tiene una acumulación de una gran cantidad de superficies, es bioacumulable, ya que se acumula sobre los tejidos vivos, o sea, no tanto sobre el tejido no vivo, sino también sobre vivos, y permite, o sea, se puede transportar a grandes distancias a través de lo que sería el viento y el agua. Bueno, para la determinación de los límites máximos de residuos permitidos, que venían hablando mis compañeros, se siguen dos vías. Una que sería lo que es la vía toxicológica, en la cual se pretende que la ingesta diaria del residuo no provoque efectos nocivos, vendría a ser durante la vida. Se realiza el nivel que no tenga efecto en animales y luego se extrapola al hombre, expresándose como una gestión diaria admisible. Esto, luego teniendo en cuenta cuánto se consume en la dieta de ese determinado producto y cuánto representa en la dieta vendría a ser de las personas, se realizan correcciones y se establece un nivel máximo toxicológico permitido. Pero la otra vía que se sigue es la vía agronómica, en la cual, una vez que nosotros establecimos el máximo nivel toxicológico permitido a través de la primera vía, se realizan ensayos a campo para determinar cuál es realmente vendría a ser el nivel toxicológico que queda en el grano luego vendría a ser aplicar un programa de buenas prácticas agrícolas. Bueno, como decíamos, esto se determina mediante ensayos a campo y como resultado nos va a arrojar un valor o un nivel de residuo que va a ser menor al nivel toxicológico que se averiguó en primera instancia y es el que se considera para establecer los límites máximos permitidos a través, bueno, del Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, y en este cuadro lo que podemos observar es una ejemplificación de lo que veníamos hablando de los límites máximos de residuos y para cada principio activo, en este caso, y hablando de maíz y soja, observamos estos límites máximos tanto en Argentina, en Estados Unidos, en la Unión Europea y lo que recomienda el Codex Alimentarius. Acá hay que aclarar que cuando fue emitido este cuadro, el endosulfán todavía continuaba siendo permitido en el país y luego fue prohibido, por lo que no habría que considerarlo. Y luego podemos decir que en la página de internet de SENASA hay un archivo, un PDF que ejemplifica o tiene cada principio activo en cada cultivo y sus límites máximos permitidos. Y bueno, como un método analítico para la valoración o determinación de los residuos de plaguicida, nosotros el que más conocido que hay es el método de Ketchers, el cual consiste en una extracción de plaguicida con acetonitrilo, una extracción líquida, luego una segunda extracción sólida, y luego los extractos son analizados por una espectrometría. Hay más métodos analíticos, pero no tenían tanta difusión como este. O sea, este sería el mejor, y las ventajas que encontramos que es de alto grado de recuperación, ya que es del orden del 85%, y hay para un amplio grado de rango de plaguicidas. Los resultados son exactos, que eso, a diferencia de los otros que no son tan exactos. Permite emitir una gran cantidad de muestras en poco tiempo, ya que es un método que se realiza muy rápidamente, se determina muy rápidamente. Y no requiere ni equipamientos ni entrenamiento previo, y el espacio que se requiere para su determinación es muy reducido. Y otra cosa muy importante, que no atenta contra la salud del analista, ya que la muestra que se toma del plaguicida sería, digamos, es muy chica, muy pequeña, entonces no atenta contra la salud. Bueno, y medio redondeando lo que sería el tema, nosotros creemos que es muy importante saber cuál es la cantidad de residuos presentes en los granos, no solamente porque pueden llegar a atentar contra la salud humana, sino también porque puede ser una barrera para, a la hora de exportar hacia los otros países, porque cada uno tiene sus medidas y regulaciones que impone cada país. Y bueno, al encontrarnos en un mundo que está en constante crecimiento poblacional y por ende en cuanto a la demanda de alimentos, donde la superficie cultivable es dentro de todo limitada, nuestra tarea sería encontrar la forma de producir más alimentos sin dañar la salud de los consumidores a través de un uso medido de fitosanitarios,
la aplicación de buenas prácticas agrícolas y vendría a ser un uso más eficiente de los recursos genéticos para poder llevarlo a cabo. Acá en el gráfico lo que vemos es, más o menos, sería como una ejemplificación de un programa de buenas prácticas, donde tenemos investigación y desarrollo, tenemos manufactura, almacenamiento adecuado de los productos fitosanitarios, una integración con un manejo integrado de plagas, un uso responsable de fitosanitarios, manejo de envases, y bueno, una disposición de stock obsoletos, nada. Y eso fue todo. Bien. Bueno, primero, no sé cómo Claudio y Cristian y Al piensan que nos tendríamos que organizar, pero podemos hacer algunos comentarios. Les voy a ceder la palabra. Muchos aplausos hay. Respecto Sí, hay muchos aplausos. Muchos aplausos hay. Muchos, está bien. Les vamos a hacer una breve reseña de cuál fue nuestra impresión respecto de la presentación. Y insisto, siempre con la finalidad de sumar, ¿verdad? Y de acercarles mayores criterios a futuro. Así que bueno, no sé quién quiere romper el fuego. Alejandro. Claudio, Ale. No tengo problema en romper el fuego. Bueno, yo primero tengo que decirles que me gustó mucho más la versión esta oral que la versión escrita. Realmente estuvo muy linda la versión que recién la presentación. Y bueno, la verdad que la defendieron muy bien. Este es un tema que da para mucho, y que está en boca cada vez más de toda la comunidad en general, así que es un tema que genera diversidad de opiniones y en la que hay muchísima información. Me gustaría saber si cuando buscaban información encontraron algún ejemplo que les llamó la atención de residuos o cuando hablaban de las barreras para arancelarias, si encontraron un ejemplo de ese tipo de evento que ha pasado, en Argentina ha pasado, de barrera para arancelaria con algún grano, si se recuerdan, si lo han visto, si leyeron algo. Habíamos leído un ejemplo en productos hortícolas, no recuerdo bien, pero que había pasado creo que en exportación de uno de esos productos. ¿Tienen idea cuál es la institución en el país que regula, que controla la presencia de residuos en el país y a los productos que se exportan también? ¿El SENASA? Es el SENASA. SENASA vendría a ser la policía, digamos, del manejo de los granos, y tiene laboratorios que los avala el SENASA en distintas partes del país, donde se hacen los distintos análisis de residuos, con estos métodos que son métodos analíticos. Después hay métodos más rápidos, como los que ustedes, un ejemplo como los que ustedes pusieron, digamos. ¿Qué les iba a decir? Con relación a los comentarios, en la lista esa que ustedes marcaron de productos que están con los límites en Europa y en Argentina, hay uno más, que no está más, que es el de EDP. El EDP se prohibió en 2017. Eso era para que le preguntes. Bueno, pero porque pero lo vimos en la clase, las primeras clases. Y ahí estaba el ejemplo, uno de los ejemplos claros de límites que se superan y que después generan barreras o pérdidas de mercados. En el caso del girasol, eso fue en 2015, se detectaron residuos de EDP en granos de girasol en Europa, o sea, lo detectaron en Europa, y eso significó la pérdida de un mercado importantísimo en girasol, que es el europeo.
A partir de ahí se surgió todo un debate y en 2017 se prohibió ese producto. O sea que realmente, ni hablar de los efectos que tiene sobre la salud, pero claramente eso significa pérdidas de mercado a nivel internacional. ¿Se acuerdan cuál era la razón por la que se prohibió en Argentina? O sea, ¿se acuerdan que hablamos de la ley, sí, de la ley que lo prohibió, y que ¿cuál era la justificación expresa de la ley para prohibir el DBP? ¿Se acuerdan? No. ¿Era cancerígeno o no? No. No. No me acuerdo. ¿No era lo de la complicación de los mercados que complicaba? Exacto, o sea, la justificación no fue que tiene toxicidad para el ser humano, como en Europa ya prácticamente está prohibido por esa razón, sino que se prohibió expresamente para no complicar el mercado argentino. No se hizo ninguna mención a toxicidad, a problemas en la salud humana, sino que la justificación de la ley para prohibir el DBP o diclorbos fue directamente comercial. ¿Se acuerdan que hablamos que era el insecticida más usado en la post-cosecha? Directamente a la salida de los granos se solía aplicar porque tenía una alta efectividad, entonces pero generalmente eso llevaba a aplicar sobredosis, y entonces era, dentro de todos estos productos que ustedes mencionan que producen residuos, los más que suelen aparecer en granos son los de post-cosecha, porque son los últimos del ciclo. Entonces esa es la justificación por la que se prohibió. Sí, bueno, yo me gustó la presentación. Bueno, algo de lo que iba a preguntar también lo mencionó Ale. Me hubiera gustado que hacia el final hicieran mención, por ejemplo, de, bueno, a dónde uno recurre cuando necesita hacer un análisis de estas características. Alejandro les habló de laboratorios autorizados y, por ejemplo, en Bahía, la Cámara Arbitral dispone de un laboratorio altamente equipado para la detección de residuos de plaguicidas. Entonces, por ahí me hubiera gustado que esto lo mencionaran. Y después, me pareció que ustedes empezaron a hablar en su introducción del crecimiento de los granos, de cómo venía evolucionando, y después rápidamente pasaron a qué es un fitosanitario. Me parece que, no sé qué impresión les da a ustedes, pero faltó una transparencia en la que se mostrara precisamente cuáles son las pérdidas que se generan en la producción de alimentos, y más concretamente los que a nosotros nos interesan, que son los derivados de granos, como consecuencia del ataque de las plagas, porque es entonces el pie para justificar la aplicación de fitosanitarios. O sea, cuando uno arma una presentación o escrita, es como armar el guión de una película. Hay una gradualidad en la presentación, en cómo es el devenir de las transparencias, y desde mi óptica pasamos como de manera abrupta de las producciones a los fitosanitarios. Y faltó entonces hacer mención de la problemática, que tiene que ver con que hay una cantidad de agentes bióticos que reducen y tienen un impacto sobre la cantidad y la calidad de los granos y sus derivados, lo cual justifica la aplicación de fitosanitarios. Pero me gustó la presentación. Ustedes probablemente no lo registraron, pero demoraron aproximadamente 15 minutos, lo cual es un tiempo razonable para la presentación. No fueron ni muy cortos, se los vio relajados,
No sé cómo estarían, pero se los vio bien. Me gustó que se organizaran así de manera intermitente. Así que, bueno, me gustó la presentación. Gracias. Cristian, Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. ¿algún comentario, Cristian? Sí, mirá, ¿qué tal, chicos? La verdad que también me gustó la presentación, coincido mucho con Ale, que quedó mucho más fluido y más entendido el tema en presentación que lo que fue el trabajo escrito. Y después, aparte de los comentarios que han hecho los chicos, yo lo que veo que, y a crítica constructiva, no creo que se me lo tome a mal, porque la presentación me gustó y creo que está bien y que cumple bien con las expectativas de la materia, pero me hubiera gustado un poco más de información, tanto en la introducción como en el desarrollo, de todos los productos químicos que se van usando principalmente para tratamiento en poscosecha, de cuántos son los niveles que se usan, cuáles son los residuos más frecuentes. En la introducción, más que hablar simplemente de glifosato, que si bien es el que más en boga o en moda está en cuanto a residuos, por ahí en lo que hace específicamente a los residuos de agroquímicos en granos, hay muchos productos y un poco más de info al respecto. No sé si pudieron ver información al respecto, si encontraron estadísticas de cuáles son los productos químicos más comunes de residuos, específicamente en grano, porque muchas veces de glifosato es un producto que se usa mucho, que está muy difundido, que se han encontrado residuos en cantidad de cosas, hasta incluso en mieles, pero, o sea, me hubiera gustado dos pantallazos, o sea, tratar de separar estas dos cosas, lo que son los residuos de uso de agroquímicos, de herbicidas, en suelos, en aguas o en recursos, hasta incluso alimenticios, como el caso de residuos de glifosato en mieles, que es algo hasta que suene ilógico, hasta que no se demuestre que se ve que están ahí y que no, y se tiene que estudiar cómo es que llegaron ahí, a lo que es el residuo del manejo post cosecha de grano específicamente, de los productos que se utilizan para la post cosecha de grano y qué residuos tienen y cómo afectan estos residuos tanto a la comercialización interna como a la exportación y a los límites y a las diferencias de límites máximos de residuos permitidos en cada uno de los dos, o sea, tanto para mercado interno como para exportación, que eso algo mencionaron. Pero nada más que eso, o sea, es lo que me hubiera gustado también ver como para completarla la presentación y que quede impecable. El reto muy bien, la verdad. Sí. No, que yo decía que yo encontré un informe que los voy a subir después a la página, al Moodle, para que los vean, todos lo tengan, de una comisión ad hoc que se creó con integrantes de distintas instituciones, CONICET, INTA, INTI, demás, que está muy bueno, que analiza un poco la situación en el país. Está muy interesante. Y algo que ellos terminan diciendo, que es algo que se puede corroborar, que en general los controles de los residuos de granos están fundamentalmente en los granos que se exportan. Y a veces tenemos problemáticas internas, digamos, en todo lo que es mercado interno hay menos control porque digamos, no se exporta, no hay control, y bueno, y sobre todo hay fallas en control en lo que tiene que ver con algo que se escapa un poco de la presentación, yo se los cuento como para que lo tengan en cuenta, en todo lo que tiene que ver con hortalizas y verduras. Hay toda una falta, porque en realidad ahí los que controlan, o donde se debería controlar, son en los mercados concentradores de verduras y hortalizas. Ahí debería haber un control, que en algunos casos se hace, en el que más se hace es en el de Buenos Aires, en los otros poco, y después hay mucha venta, digamos, de verduras que escapa a los mercados. En los pueblos, en las ciudades más chicas, no hay mercados concentradores, y muchas veces, entonces, ahí donde falla el control y donde puede haber problemas, digamos, derivadas en los residuos. Ya les digo, vuelvo a recalcar que esto escapa un poco de la presentación de ustedes, porque ustedes eran el tema de los granos, pero plantea la problemática, este informe, que se los voy a subir, que es muy interesante, del control interno. Que externamente lo hacen los exportadores, lo hacen los laboratorios porque hay barreras pararancelarias, claramente, como ustedes lo plantean, pero internamente, al no haber ese tipo de barreras, o sea, más que lo pone el consumo, por supuesto, no hay control, o muy poco control. Así que después les voy a subir ese informe que es muy interesante. Y en ese caso es todavía más riesgoso porque uno consume directamente la lechuga,
Sí, las verduras de hoja. Todo lo que es hoja es lo más. Y otra cosa que les quería decir cuando mencionaron que es cierto, que actualmente la mayoría son de banda verde, ahí también hay que tener cuidado, que eso lo menciona Boris en su clase de cereales, cuando se habla de glifosato, por ejemplo, que su toxicidad es baja relativa a otros, pero como se usan dosis relativamente altas con respecto a otros, en realidad el valor de impacto ambiental es alto. Y otro caso donde se ven residuos, además de los productos que se aplican en granos en post cosecha, también es justamente en los herbicidas que se usan como desecantes, que también se aplican en la última etapa del cultivo. Entonces ahí aparece el glifosato, y recuerdo haber leído algunos trabajos o notas periodísticas que se encontraba, por ejemplo, en productos derivados del algodón, donde se usa como desecante, en el algodón directamente que se compra para uso doméstico, o en las toallitas sanitarias que usan las mujeres, también se encontraban residuos de glifosato. O sea, hay que ver hasta qué punto ese residuo afecta de alguna forma a la salud humana, pero cuando se hicieron estudios relativos a eso se encontraron, y bueno, a primera vista parecía preocupante. Está silenciada. Chicos, ¿Hay alguna pregunta entre los compañeros? ¿Están habilitados? No tengan reparo en hacer algún comentario o pregunta. Entendemos que es un tema interesante, y bueno, del mismo modo que hacen preguntas cuando están en una clase, digamos, pueden hacerlo en esta. No los van a amenazar. Bueno, nadie tiene. Bueno, entonces, si les parece, pasamos a la segunda presentación, porque así vamos observando cierta disciplina en la distribución de los horarios para poder terminar en tiempo y forma. ¿Cuál sería, Claudio, el segundo? Ahora sería la comisión 1, micotoxinas en la industria molinera y maltera. Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Me escuchan? ¿Bien? Hola, buen día. Perfecto. Hola, buen día. Perfecto, hola, buen día. Nos falta un soldado, a ver. Muéstrense, por favor, los integrantes de la comisión 1. Yo acá estoy, pero buen día. No tengo cámara, yo estoy con el micrófono. Nicolás. Es un punto menos. Bien, todo bien, pero buen día. ¿Y quién falta? ¿Quién más? Nos falta Emilio, ahí está. Emilio, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿qué decís? ¿Cómo estás? Bien, yo voy a compartir pantalla. Ahí. Dale nomás. Esto estaría. ¿Y se ve? Perfecto. Perfecto. Buenísimo. Bueno, nosotros con Nicolás y Franco vamos a hablar de todo lo que es micotoxinas, cuáles son las que más afectan, en qué periodos, y específicamente lo que es industria maltera y la molienda. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de qué son las micotoxinas, y se pueden describir como productos de hongos, metabolitos secundarios de algunas especies de hongos filamentosos, cuando tienen condiciones ideales específicas para cada uno de humedad y de temperatura. Sabemos que generalmente los hongos se favorecen por el aumento de la humedad, y la FAO las considera que son los contaminantes naturales más importantes de los alimentos, debido a que no solo afectan a la salud pública, sino también a las economías y sobre todo en los países en desarrollo. Bueno, se conocen alrededor de 300 micotoxinas, aunque solo se dice que 30 son las que causan mayores problemas, y no solo se encuentran, digamos, no solo se producen en los granos, sino también en productos derivados, como pueden ser cereales, frutos secos
nueces, derivados lácteos, cárnicos o bebidas como cerveza, y debido a que son altamente resistentes a los procesos de industrialización. Los principales géneros, digamos, de hongos que afectan que producen micotoxinas son estos: Aspergillus, Fusarium y Penicillium. Y bueno, se dice que la presencia de estos tres en los granos está directamente relacionado con la producción de micotoxinas. Además de alguno que se puede evidenciar algunas enfermedades en los cultivos. En cuanto a la contaminación con micotoxinas, se puede producir tanto en lo que es precosecha o en estado de producción de los cultivos. Esto pasa generalmente con lo que es el género Fusarium. Hay contenidos elevados de humedad. En zonas, por ejemplo, del sudeste, hay más problemas de Fusarium. Se dice que cuando los granos tienen entre un 20 y un 22% de humedad, son cuando se va a producir lo que es la fusariosis de la espiga, que se observa a campo. Vemos la espiga blanca o micelio rosado, y bueno, claramente va a producir alguna, más allá de la fusariosis, puede producir micotoxinas. Después también en lo que es post cosecha, ya los que más afectarían serían los hongos del género Aspergillus y Penicillium, ya sea por la calidad en lo que es la cosecha, el método y contaminación con algún material que puede estar infectado, y también en el almacenamiento o acondicionamiento, donde cuando las condiciones son malas, ya sea de humedad, de temperatura, la limpieza de los granos, o lo que es la calidad física, están rotos o afectados por insectos, también se van a ver favorecidos los hongos de los géneros antes mencionados. Es importante destacar que Fusarium tiene la capacidad de producir más de una micotoxina simultáneamente, y además de que la puede producir no solo en pre-cosecha, sino también en lo que es el almacenamiento. Bueno, sí, sigo yo. Bueno, como introducción, quisiera decir, bueno, que la presencia de un hongo no siempre asegura que exista la micotoxina. Una determinada micotoxina continúa en el alimento, aunque el hongo haya desaparecido. Bueno, y también, por supuesto, como se mencionó, un hongo puede producir más de una micotoxina. Y una determinada micotoxina puede producir más de una especie de hongos. Con respecto, bueno, al género Fusarium, bueno, este hongo aparece tanto como ahí vemos en el campo, en cereales recién cosechados y con cierto grado de humedad. Puede vivir a temperaturas entre 6 y 40 grados, con un óptimo entre 18 y 30. Son aerobios. En cuanto a la actividad del agua, que como ven ahí la AW, es la cantidad de agua libre que está disponible siempre en los alimentos para un supuesto crecimiento microbiano, y así, bueno, causar un posterior deterioro. Este valor se mide siempre en valores que va de 0 a 1. Cuanto más bajo es el valor de la actividad de agua, esto significa, digamos, que tiene menor cantidad de agua disponible para un posible desarrollo microbiano. Esto quiere decir, bueno, que obviamente el alimento será menos perecedero. En cuanto a las micotoxinas producidas por Fusarium, bueno, tenemos a los tricotesenos, a las fumonicinas y a la ceralenona. Dentro de los tricotocenos, bueno, tenemos el DON, el NIV y las toxinas T2. El DON es la micotoxina de Fusarium más frecuente. Provocan, bueno,
estos tricotocenos provocan rechazo alimentario, irritaciones gástricas y necrosis dermal, y bueno, y también poseen, por supuesto, elevada termoestabilidad. En cuanto a las fumonicinas, ahí si querés pasar para atrás, Emilio, ahí que sigo describiendo, bueno, no importa si no déjalo. En cuanto a las fumonicinas, bueno, es producida por Fusarium moniliforme, se encuentra con frecuencia en maíz, cuando se cultiva en condiciones principalmente calurosas y secas. Y bueno, la cerealenona, bueno, que es una micotoxina estrogénica presente también principalmente en maíz. Un dato, digamos, ilustrativo, digamos, en cuanto a las fumonicinas, en el año 2010, una investigación del INTA encontró elevados porcentajes o niveles, mejor dicho, de estas fumonicinas presentes en paquetes de chisitos. Vamos pasando. En cuanto a los tricotecenos, bueno, son producidos por muchas especies, entre ellas, bueno, como dice ahí, Fusarium graminearum, Fusarium poa y Fusarium oxysporum. DON, que lo mencionaba anteriormente, que es el doxinivalenol, es la micotoxina más frecuente en la dieta humana, donde provoca diarreas, vómitos, pérdidas de peso, y bueno, es muy estable en lo que es el almacenamiento, procesado y cocción de alimentos. La toxina T2 en humanos provoca la leucia tóxica alimentaria, bueno, que esto traducido, digamos, provoca náuseas, bueno, vómitos, diarreas, hemorragias. Bueno, y el NIV, que lo mencionaba también anteriormente, que es el nivalenol, es un tricotoceno, digamos, del tipo B. Estas toxinas, bueno, también, bueno, como dije, están presentes en maíz, pueden estar en cebada, ahí como dice en la transparencia, en la diapositiva, en sorgo, en avena, en centeno, en trigo, arroz. En cuanto al hongo Aspergillus, vamos avanzando, ahí está, y aflatoxinas. Los principales hongos de las aflatoxinas, bueno, son Flavus y Parasiticus. Estos hongos requieren una temperatura y humedad elevada, mayor al 90%. Comienzan a aparecer aproximadamente cuando es mayor al 65-70%, pero el daño lo producen cuando supera el 90%. Y bueno, y suele darse principalmente en regiones tropicales o subtropicales. Bueno, también se conocen alrededor de 20 distintos tipos de aflatoxinas, bueno, como ven ahí, que son la B1, B2, G1 y G2. La B1 es la más tóxica, es uno de los más potentes hepatocancerígenos más conocidos, y bueno, y provoca un efecto sobre pulmones, corazón, riñones, y bueno, y se va acumulando en cerebro. La aflatoxina no es eliminada por calor, se determina por el método analítico llamado cromatografía de capa fina o también llamado TLC, y por inmunoensayos de ELISA. Hay que tener cuidado, perdón, si se hacen muestreos, hay que tener cuidado, ya que la micotoxina no se distribuye homogéneamente. Y si se hace fluorescencia para detectarla, no es tan seguro este método, ya que puede haber ciertas aflatoxinas que no presentan fluorescencia. Pasamos al género Penicillium. Bueno, este género crece, digamos, en un intervalo de temperatura un poco más bajo que Fusarium y Aspergillus. Crece sobre alimentos preparados o también sobre sus materias primas, tanto de origen vegetal o animal. Está presente principalmente en climas templados y fríos. La ocratoxina, bueno, es la principal micotoxina que produce este género. Entre estas especies, bueno, tenemos Penicillium verrucosum, que se acumulan tejidos grasos, principalmente de animales, y de esta forma
digamos, pasa al ser humano. También la acrotoxina A se produce principalmente en zonas templadas donde se cultiva trigo y cebada. Otros cultivos donde puede estar presente, bueno, es en el arroz, café, quesos, etc. Bueno, ¿y cómo se determinan estas micotoxinas? Mediante métodos analíticos, que son, bueno, son tres, básicamente: la cromatografía de capa fina, como mencioné anteriormente, la TLC, la cromatografía en columnas líquidas de alta presión, que es la HPLC, y los inmunoensayos antígeno-anticuerpo, conocido como el método ELISA. La cromatografía de capa delgada fue el método más utilizado para la detección de estas micotoxinas, ya que fue el método patrón, como se dice. Por otro lado, la cromatografía líquida, o HPLC, es también muy empleado porque es más preciso que la TLC, por ser menos variable. Es sumamente importante tener en cuenta siempre tomar una muestra representativa, ya que la contaminación con micotoxinas no es siempre homogénea. El principio del HPLC consiste en la extracción de la micotoxina, que puede ser con alguna sustancia de tipo extractante, como podría ser el etilacetato en jugo de manzana. Posteriormente, se van realizando lavados para eliminar impurezas con una solución. Luego, el extracto se seca, y cuando el extractante se evapora, se procede a la cuantificación con el cromatógrafo. Luego, de acuerdo a la afinidad que tengan entre el soluto, que vendría a ser la micotoxina, y la columna, se van produciendo migraciones a distintas velocidades, siendo esto registrado y a su vez cuantificado a través de un gráfico, y de acuerdo a la posición que adoptan en el gráfico, es posible identificar a qué sustancia corresponde. Y los métodos inmunológicos dependen de la interacción de proteínas, que vendrían a ser los antígenos, con los anticuerpos, que son inmunoglobulinas producidas por ciertos mecanismos de defensa. El antígeno y el anticuerpo forman un complejo que es insoluble, que precipita, y por medio de una reacción colorimétrica, es posible cuantificarlo. Bueno, hasta ahí. No sé. Franco. Estaba muteado, perdón. Bueno, volveme para atrás, la diapositiva anterior. Sigo yo, sumando a lo que dijo Nicolás. La TLC es económica, rápida y efectiva. Como contrapartida, detecta mayores concentraciones que la HPLC. La HPLC es más cara. Hay otros tipos de determinaciones, como la cromatografía de gases, pero que para el caso de las micotoxinas no se utiliza, porque no todas las micotoxinas son volátiles, y la cromatografía de gases depende mucho de la volatilidad de los compuestos analizados. Y cabe aclarar que acá en Bahía Blanca, el laboratorio IACA dispone de los elementos para analizar las concentraciones de micotoxinas. Ahora sí seguimos. Voy a hablar un poco de lo que es efectos de Fusarium en trigo, en cuanto a lo que es el cultivo y calidad industrial. A campo provoca bajas en rendimiento. Esto se debe a que
hay granos que abortan, granos que quedan chuzos, y si la infección se da más tardíamente, luego del llenado de grano, no se ven efectos en la planta, pero las concentraciones de micotoxinas pueden ser muy elevadas de igual forma. Como decía, bueno, entonces aborto de granos, porque si la infección es temprana, mata directamente a las florecillas dentro de las espiguillas, entonces no se desarrolla grano. Si la infección se da durante el llenado del grano, los granos quedan chuzos, como se ve ahí en la imagen. Un grano sano sería el del lado derecho, y un grano afectado por Fusarium sobre el llenado del grano del lado izquierdo. Y bueno, como ya se sabe, al haber una menor cantidad de granos, hay una mayor nitrógeno proteico disponible para los granos restantes, por lo que el contenido proteico de los granos de nuestro cultivo va a ser bastante mayor. En cuanto a lo que es industria, aumenta las cenizas y la acidez de la harina. El color y el olor se nota bastante. La harina pasa a ser de un color más amarillento en vez de blanco. Y grisácea, esto indica que la misma se hizo con granos fusariosos. El hongo a su vez activa enzimas, proteasas, catalasas y peroxidasas, que provocan que las masas se aflojen, que haya una menor fuerza del gluten, menor absorción de agua, tiempo de desarrollo y menor estabilidad de las masas. A su vez, la extensibilidad no es afectada y las migas forman alveolos bien grandes. Continuamos. Esto es como les explicaba antes: las infecciones tempranas matan a la florecilla y el grano directamente no desarrolla. Las más tardías provocan granos chuzos, como se ven ahí en la imagen. Y las infecciones luego del llenado del grano no provocan efectos, pero los niveles de micotoxinas pueden ser muy elevados. Entonces hay que tener esto en cuenta, porque como dijimos antes, la industrialización no afecta a las micotoxinas, sino que pasan directamente. Esto quiere decir, se elabora en una industria cerveza con granos aparentemente sanos, y si tienen micotoxinas que no fueron detectadas de forma previa a la industrialización, pasan directamente a la cerveza, lo que es algo muy grave. Continuamos. En cuanto a lo que es cebada, los síntomas son más o menos similares a los del trigo. Lo que es a campo pasa exactamente lo mismo, se forman granos pardo anaranjados. Esto se debe al micelio, que hay una foto ahí tomada de microscopio de lo que es el micelio de Fusarium graminearum. Forma granos chuzos también a medida que avanza en los estadios fenológicos de la planta. El Fusarium afecta de diferentes formas el cultivo. En cuanto a la espiga, los granos se distribuyen de forma discontinua, también como se ve ahí en la imagen. Y en cuanto a lo que es industria, afecta la calidad industrial porque el hongo destruye los granos de almidón, las paredes celulares y proteínas del endosperma, que son todas las materias primas en cuanto a la elaboración de la cerveza. Esto afecta al proceso de malteo, ya que los granos chuzos tienen un menor poder germinativo. Como todos sabemos, el malteo es un proceso que requiere del germinado del grano de cebada, por lo que si hay menor poder germinativo, la eficiencia de este proceso va a estar marcadamente afectada. El micelio, como se ve, es de color rosado, y este micelio pasa directamente al mosto de la cerveza, que es un producto intermedio en la elaboración de la cerveza. Entonces, la cerveza, de la coloración final de la misma, pasa de ser bien amarilla, como se ve ahí en la imagen, a ser más turbia y más tipo naranjada, rosada, y se forma más espuma. Esto es un efecto conocido como gushing, ya que los granos afectados por Fusarium liberan unas enzimas que se llaman hidrofobinas. Las hidrofobinas, como bien indica el nombre, son hidrofóbicas. El dióxido de carbono es hidrofóbico. Las hidrofobinas y el dióxido de carbono del gas que se forma en la fermentación de la cerveza se unen y se forman burbujas de un mayor tamaño que las burbujas normales. ¿Esto qué pasa? Como se ve en la imagen ahí, cuando se destapa las cervezas, estas burbujas liberan anhídrido carbónico, todo a la vez, lo que provoca la explosión, digamos, de la botella o de la cerveza. Como se ve ahí en la imagen, sale de forma violenta.
Bueno, ahora vamos a ir con lo que es, digamos, manejo y recepción de lotes infectados. Bueno, lo ideal es que el control de lo que es las infecciones con micotoxinas sea previo a que llegue al acopio o a las plantas de esterilización. Pero bueno, una vez que llegan los lotes, es primordial lo que es hacer un muestreo y separar entre lotes afectados, que los que no estén afectados y los que estén medianamente afectados. Y realizar una prelimpieza. Teniendo en cuenta lo que dijo Franco, que de los efectos que produce sobre los granos, por ejemplo Fusarium, estos granos chuzos, al tener menos peso, el método más eficiente para la limpieza de granos, en el caso de que sea posible, porque tienen una concentración moderada de infección, digamos, serían los limpiadores neumáticos, que lo que hacen es, bueno, a través, bueno, estos son los ejemplos, lo que hacen es, como podemos ver por la parte superior, ingresaría el material y a través de una corriente de aire que entra por la derecha, como vemos ahí las flechas, sacaría o empujaría el material más liviano y caería los granos sanos, que son más pesados. Bueno, como decía, en cuanto a las recomendaciones de manejo, sería muy importante revisar los lotes previo a la cosecha y evidenciar cuáles son los niveles de incidencia y severidad, por ejemplo, para Fusarium, para poder así ajustar lo que es las cosechas, las máquinas cosechadoras. Por ejemplo, la cuchilla de corte, la velocidad de los ventiladores, o también la zaranda. Que bueno, hay un manual muy útil del INTA acerca de cómo manejar la cosechadora y demás en caso de tener lotes con mucha cantidad de Fusarium. Bueno, una vez que llegan los lotes al acopio, hacer un manejo bien diferenciado de los lotes afectados y los que no están afectados, debido a que un lote muy afectado puede contaminar totalmente a otro que no tenga síntomas de enfermedad y así reducirle las posibilidades de comercialización. Y una vez que se realiza esta limpieza y ya se analiza qué se va a hacer cuál va a ser el destino de los granos, habrá que tener en cuenta lo que son los estándares de comercialización y ver, por ejemplo, lotes que estén afectados pero que tengan baja incidencia. Lo ideal sería limpiarlos, hacer un proceso de limpiado que permita mejorar las posibilidades comerciales e incluso también una opción puede ser mezclar partidas para reducir los índices de contaminación siempre y cuando los límites de micotoxinas sean bajos. Esto es un ejemplo del manual que les decía del INTA del manejo de Fusarium. Lo vimos en la cátedra, pero bueno, podemos ver en primer lugar cómo una vez que llegan los granos cómo se segregan entre granos sanos, medianamente afectados y muy afectados. Podemos ver que los granos que están muy afectados, lo ideal es no mezclarlos para nada, evitar contaminar otras partidas, y en el caso de los que están medianamente afectados, analizar cuáles son los estándares y ver qué posibilidades hay de mejora. Bueno, y como comentario final, queríamos decir que es un problema que afecta a la salud pública y también lo que es la comercialización de los granos. Hay que tener en cuenta que son moléculas muy estables, que sobreviven a los procesos de industrialización, por lo tanto, todos los derivados puede ser que contengan micotoxinas, y es un problema o una realidad ya que se le da mucha importancia a nivel mundial, y que en el caso de no
no tener información o no contar con las técnicas adecuadas para determinar la cantidad de contaminación que hay en determinado alimento, se reducen, la verdad, las posibilidades de comercialización. Cada vez se le presta más atención a esto en los mercados. En cuanto a cómo prevenir o cómo controlar, lo mejor siempre es prevenir que curar y hacer un control de lo que son las buenas prácticas agrícolas, tanto en los lotes de producción como en la cosecha y en la post cosecha, ya que hay métodos de descontaminación, pero que son muy complejos y aún no se aplican a gran escala, es difícil la aplicación. Por eso siempre se dice que hay que prevenir. Bueno, y un dato importante es que en el 2019, a través de la Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria, acá en Argentina se establecieron límites máximos de micotoxinas para diferentes alimentos. Acá podemos ver los diferentes alimentos, arriba el título, y vemos, bueno, en estos casos lo único que se establecieron fueron límites para DON y para ochratoxina A. Vemos ahí que la medida es en nanogramo por kilogramo, es la medida de la cantidad que se mide, y vemos para los diferentes alimentos como harinas de maíz, sémolas, harinas de trigo, o alimentos para nenes y las uvas. Es muy importante, esto es un avance para Argentina, que establezca estos límites, poder tener objetivos claros de comercialización, digamos, de exportación. Igual creemos que falta aumentar la cantidad de alimentos en los que se establecen estos máximos, y también hay que tener en cuenta, por ejemplo, que contaba Franco de la cerveza, que las micotoxinas pueden pasar a la cerveza, y acá en esta resolución no se ve nada, digamos, grano de cebada, sino solamente trigo y maíz, y bueno, y pasas de uva. También habla de café, pero bueno, de cebada no, y creemos que sería importante. Así que bueno, nada, esto sería todo. Gracias. Si hay alguna consulta. ¿Cómo para dejar de compartir acá? Dale. Ahí está. Ahí va. Bueno, muy bien. Bueno, abrimos los comentarios, aplaudimos nosotros también. Bueno, Claudio, ¿querés arrancar vos haciendo algún comentario? Sí, igual que en el caso anterior, me gustó la presentación, creo que está mejor incluso que la versión escrita, tiene más cosas, está más completa, sobre todo el tema de la detección, que por ahí en el texto casi no estaba presente, ahora lo desarrollaron bien, porque esa era una pregunta que si no les iba a hacer. Ahí, en ese caso, en el tema de la detección, quizás les faltó en realidad es una derivación del método de Lisa, que no sé si la encontraron. ¿El tándem decís? No, digo, son unas banditas, no sé si lo vieron. Es un test inmunológico también, pero es como si fuera, es más rápido que son como unos kits. Esos son los kits, tal cual. Que en 5 minutos está el resultado. Yo, lamentablemente, de todas las veces que he ido a Maltería, y ahí la mero pelu, a mí en Quilmes nunca me llegaron al laboratorio. En los años que he ido, el único laboratorio que conozco es el de Pampa, el de Maltería Pampa. Pero pasamos muy rápido, hace bastante tiempo y no recuerdo bien. Sé que nos contaron qué método usaban, pero ahora no lo recuerdo. Y lo que sí me acuerdo es de cuando hacíamos la visita al IVA, que también no la hacemos más, que es una planta de alimento balanceado que está por acá,
por mi barrio. En ese caso tenían un doble sistema de muestreo. A la entrada, los camiones en el recibo hacían un test, como dijeron ustedes, fluorescencia rápido, como para ver si tenían la presencia así muy notoria. Y luego sí en el laboratorio usaban esos test rápidos de banditas, que son test inmunológicos, que en 5 minutos tenían el resultado. Pero en general, bueno, no, la presentación estuvo muy bien, ya les digo, está más completa, incluso estuvo más completa que la parte escrita, estuvieron también tranquilos, ordenados, hablaron bien. Les iba a decir algo más y no se me fue, así que no sé si quieren comentarlo ustedes, y si me acuerdo se los menciono. Sí, yo muy brevemente, a mí me gustó mucho la presentación escrita. Coincido que por ahí faltó profundizar un poco en todo lo que es métodos, pero la presentación escrita me pareció muy ordenada y con un enfoque integral. Y en relación a la presentación oral, me gustó que además de haberse focalizado en la parte toxicológica, que sin dudas es muy importante, le hayan dado,